Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Everardo. Muchas gracias por estarme acompañando en un video más. Y como tú lo estás viendo aquí abajo, vamos a hablar de las dispensaciones. Las dispensaciones son bíblicas. ¿De qué habla el tema de las dispensaciones? Mucha gente no sabe que son una iglesia dispensacionalista. Un día en el Instituto Bíblico estaba yo dando la introducción y un pastor así me dijo con la cara extrañada: ¿qué es eso, pastor? Y le digo: pues pastor, todo lo que usted habla es dispensacionalismo. Y se hizo el ofendido, otra vez me dijo: no, pastor, yo no hablo de esas cosas. Le digo: pero si usted no sabe, ¿qué es esto? ¿Cómo dice que no las habla? Usted es dispensacionalista porque todo el tiempo habla de la gran tribulación, incluso del pretribulacionismo, que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. Usted habla de la dispensación de la gracia, que se instituyó la ley. Eso es dispensacionalismo. Eso habla el dispensacionalismo, y los dispensacionalistas eso hablan. El problema es que mucha gente no sabe que su teología, su sistema teológico, es una interpretación, una tesis, una postura de John Nelson Darby, un sacerdote anglicano. Hizo su postura en 1834. La iglesia anglicana es la iglesia de Inglaterra, para que lo tengan entendido los que no saben. Y hay una parte de su historia de que en el momento que él presenta su tesis de las dispensaciones, pues tiene que renunciar a su curia, y una viuda es la que lo financia para que dé a conocer su postura de las dispensaciones. Donde es bien recibida esta postura dispensacionalista es en América, en Estados Unidos. Iglesias pentecostales, hoy le llevan iglesias pentecostales, iglesias independientes, iglesias apostólicas. En fin, el dispensacionalismo se ha regado, pues, diseminado entre todo el cristianismo. Mucha gente, pastores, no saben que son dispensacionalistas, que todo lo que hablan es eso, ¿no? El dispensacionalismo, el latín la palabra, y el dispensacionalismo, la tesis es que Dios dispensa su economía salvífica en 7 grandes dispensaciones, que son periodos de prueba en donde Dios prueba al ser humano, y frente a esa dispensación, pues es reprobado. El problema aquí es que en la Biblia no existe el término. La Reina Valera 1960 sí habla del término dispensación en Efesios capítulo 3, pero la palabra que ahí viene, que se los voy a leer rápidamente, dice: de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y la palabra aquí en griego tiene que ver con koinonía, que significa participación, que significa comunión, que significa compañerismo. Y tiene que hablar, o habla el tema el apóstol Pablo, de cómo los gentiles son coherederos con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, y ese es el misterio escondido desde los tiempos en Dios. Hay una participación de los gentiles como coherederos. Pero de ahí no vuelvo a tocar el tema. Y dado caso, si hay dispensaciones, pues Pablo habla a los Gálatas solamente aparte de la gracia en la que estamos viviendo, que es la edad del cumplimiento de todas las cosas en Yeshua, habla de la sombra, habla de cómo la promesa que vino a Abraham 430 años después vino la ley, y dice que no la invalida. En dado caso hay 2 dispensaciones, la dispensación de la sombra y la dispensación del cumplimiento de todas las cosas en Yeshua. Y eso son palabras de Pablo. Es decir, que las dispensaciones no son bíblicas, son una tesis, y tiene muchos grandes problemas, porque lo que hace John Nelson Darby es dispensar la economía salvífica en 7 grandes dispensaciones. La primera de ellas, la primera dispensación donde se supone que Dios pone a prueba al hombre, es en el Edén. Le llama la dispensación de la inocencia. El pacto es el pacto edénico, del Edén. Pero como falló, pecó Adán, Dios lo expulsa del paraíso, y ya fuera del paraíso hace otro pacto con él, y se abre otra dispensación
cada personaje en esa dispensación, en el caso de Adán, dentro del paraíso y fuera del paraíso, él es el administrador de la justicia de esa dispensación. Entonces, como no pasó la prueba de la dispensación, lo saca y le abre otra oportunidad, otra nueva dispensación, la dispensación de la caída, otro pacto que es el pacto adámico, y después viene Noé y hace otro pacto con él, después viene Abraham y hace un pacto con Abraham, después viene Moisés y hace un pacto con Moisés, en fin, no tiene pies ni cabeza estas dispensaciones. El problema se agudiza más y se hace un grave problema cuando hay una jovencita que aproximadamente en esos años, 1830, dice tener una revelación de que el Señor iba a venir en secreto. Y esto le cayó como anillo al dedo a la teología dispensacional, porque él entonces acomoda la gracia y le encaja entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel, ahí le encaja. Ahí mete la dispensación de la gracia. Y ahora, para él, para su teología, su sistema ya tiene sentido, ¿no? Porque al final de la gracia va a empezar la última semana de Daniel, los 7 años de la gran tribulación futura, y por eso la mayoría de los pastores y mucha gente que son los grandes dispensacionalistas, como el doctor Armando Alducin, como el doctor Antonio Bolaños, como Gary Lee, que es un evangelista de Estados Unidos, o como el grande dispensacionalista de todos los tiempos, Gigi Ávila. Entonces todos ellos hablan y dicen, viene un tiempo de prueba, arrepiéntate porque la gracia se acaba. No, no es cierto, esa es la gran mentira. Yo creo que es una mentira del diablo. No puede ser, la gracia no se va a acabar nunca. No puede ser, no puede ser. Lo que pasa es que le cayó como anillo al dedo estas revelaciones y encaja, él mete a la fuerza, él divide la semana 69 de Daniel y la 70 la separa, ahí mete la gracia, dice que un día la gracia se va a acabar y cuando se acabe la gracia va a empezar la gran tribulación. Pero eso es una postura de él, no tiene nada que ver con la Biblia. Dado caso, lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 9, que hay que entenderlo. El problema es que creo que no lo entienden. Pero recordemos que Gabriel le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, ponerle fin al pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y después de ahí, en el versículo 25, la va separando. Hay que entender que hay 3 conceptos que tenemos que estudiar y entender: la casa de Jacob, la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. La casa de Israel, las tribus del norte, el reino del norte. Y la casa de Judá, el reino del sur. Cuando Daniel, el ángel Gabriel está hablando a Daniel, le dice, sobre tu pueblo, ¿cuál? Judá. Claro, pues es el que regresó de la cautividad. No regresó el reino del norte, regresó el reino del sur. Y esto se cumplió perfectamente. Bueno, nada más rápidamente de Daniel nuevamente. Dice la Biblia para ungir al santo de los santos, o sea, al Mesías. Son 490 años, semanas de 7 años. Son 400 años lineales, 490, los cuales terminan en el año 26. Fíjese, año 26, que fue el año que fue ungido Jesús, o por lo menos fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. O sea, la fecha está increíble. La fecha está increíble. Después, la última semana de Daniel, que son los últimos 7 años. ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio, la mitad de una semana. Y dice, a la mitad de la semana se quitará la vida del Mesías, pero no por sí. Dice,
¿Y saben cuándo cayó? El 14 de Nisan, que fue la fecha del Pesaj, miércoles en aquella época, mitad de semana. Entonces, como quiera que le veamos, coinciden las fechas de una manera impresionante. Y cuando fue apedreado Esteban, que Pablo estaba ahí, ¿saben qué año fue? 7 años después de cuando fue ungido Jesús. Entonces las fechas coinciden de una manera increíble. El problema aquí es que el cristianismo es antisemítico, no quiere saber nada del judaísmo porque mataron a mi Mesías, mataron a mi Señor. No, hermano, no. Es el pueblo de Dios y siempre lo va a seguir siendo. Y Pablo a los Romanos capítulo 11 dice, y al final Israel será salvo. O sea, perdonen, pero no es absurdo pensar así. Entonces, las 70 semanas de Daniel están determinadas sobre el pueblo judío y sobre la santa ciudad Jerusalén. No entra aquí en la iglesia. Aquí no está metido en ningún concepto. Ya cuando viene el capítulo 24 de Mateo, versículo 15 dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y esto sucedió cuando el general Tito bajó sobre los montes de Judá, sobre el templo. Yeshua le está advirtiendo, huyan. Y eso es lo que sucedió. El general Tito sitió la ciudad y toda esta narración es Mateo capítulo 24. El versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación como lo cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dos frases que tenemos que aprender. No ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Entonces, ¿cuándo sucedió? Pues sucedió en el tiempo en el año 70 con la invasión de Tito a Jerusalén. Como quiera que le veamos, por donde quiera que le veamos, esta postura de partir, de separar la semana 70 de la 69 para meter ahí la dispensación de la gracia y predicar y decir, el tiempo de la gracia se va a acabar, no es bíblico, es antibíblico, ya no lo sigan predicando, es antibíblico. En ningún lado dice literalmente a la letra, porque habrá 7 años de gran... No existe el término, no existe. La gran tribulación fue en el año 70, cuando el general Tito invadió Jerusalén y se cumplió la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Destruyeron el templo y se metieron al lugar santo y se llevaron los muebles del lugar santo al Vaticano. Y el Vaticano los tiene. Y cada año los judíos mandan una carta, cada vez que hay un papa nuevo y hay eventos, le mandan una carta para que el Vaticano regrese los utensilios, los muebles del templo, y no quiere regresarlos. Esa es la abominación, ya sucedió, ya pasó. Por Dios, es tan fácil la profecía tan verla. El problema es que las películas como Ladrón en la Noche, Apocalipsis, todas ellas, cuando el cristiano las ve, cuando tú las ves, si tú me estás viendo cristiano cine dispensacionalista, tú crees que es así y es verdad, no es verdad, así no va a pasar. Porque no está en la Biblia, es una película de ciencia ficción. Los libros dejados atrás son libros de ciencia ficción, son un guión. Esas películas son un guión que se desarrolló en base a una teoría. Y hubo de moda, o está de moda, yo no lo sé si siga, en Brasil, una serie que se llama Apocalipsis, que toca el mismo tema. Son cintas de cine con un guión nada más, que no tiene nada que ver con la Biblia. Ya sucedió, ya pasó la semana 70 de Daniel, fue en el año 70 cuando el general Tito invadió Jerusalén, y todo lo que dice Mateo 24 Mateo narra a la perfección la invasión de Tito a Jerusalén. ¿Qué nos espera? La segunda venida, lo único que estamos esperando. Y cuando el apóstol Pablo toca la parusía, que es un término griego, siempre esa palabra se relacionó con presencia personal, una presencia corporal, la llegada personal de una persona a cierto lugar. Y es la palabra que utiliza el apóstol Pablo. Y esa es la palabra que está utilizando en el tema de la segunda venida de Cristo, de Yeshua, pues. Y cuando venga Yeshua, que es el único evento que estamos esperando, un par de horas antes resucitarán los muertos y después van a haber un arrebatamiento. Se ha discutido mucho el término, se ha discutido, muchos mesiánicos dicen que
que no es un arrebatamiento, sino que cuando eso suceda la gente va a venir como un éxodo masivo de todas las demás tribus a Jerusalén. Es un tema que todavía está en discusión, aún en comunidades mesiánicas. Yo sí creo que va a haber un arrebatamiento, creo que es verdad, pero no de la iglesia cristiana, sino de aquellos que no se han olvidado nunca de la Torá, porque en Apocalipsis lo dice. Aquí el asunto es que el dispensacionalismo ha metido su cuchara y ha metido las 4. No son verdad, no son ciertas, son una postura, son una tesis. La dispensación de la gracia como tal no existe. No se va a acabar el periodo de salvación, de gracia. No, eso no es verdad, nada existe, eso no es cierto. La gran tribulación futura de 7 años no tiene sentido. Colocar la semana 70 de Daniel al final de la gracia no tiene sentido. Son lineales. Es un tiempo lineal que terminó cuando Yeshua fue bautizado. Y después en el año 70, fíjense otra vez 70, viene el general Tito y de hasta Jerusalén. ¿Qué estamos esperando? Pues que nada más estamos esperando que Yeshua regrese, retorne. Y te voy a decir qué es lo que realmente puede provocar que venga Yeshua. Y está en Apocalipsis. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Y dónde obtiene las acciones justas? De la Torá. ¿Y dónde viene este pasaje? En el capítulo 19 de Apocalipsis, donde dice, después oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son para nuestro Señor, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. ¿Y saben quién es? La Iglesia Católica. Cuando caiga la Iglesia Católica va a venir el arrebatamiento, va a venir el Señor, porque eso es lo que estorba, dijo Pablo a los tesalonicenses. El hombre de pecado es el Papa, él es el anticristo. Es lo que estorba ahorita. Ella es la ramera, la bestia. Y el cuerno pequeño que sale entre todos es el Papa, que ha tomado el lugar del Mesías, y se ha dicho el vicario. Y que vicario Filii Dei, que es latín, que es el representante del Hijo de Dios, eso es 666. Él es. Cuando oigamos que el Vaticano va a caer, por alguna razón, que la Biblia dice que en 1 hora va a caer, y todas las naciones van a ir al Vaticano y van a recoger todo lo que el Vaticano les ha robado, incluyendo el menorá y los muebles del templo. Y la van a despojar y se va a convertir en una ciudad desolada. Eso viene pronto. Y cuando veamos esas señales, es señal de que Yeshua ya viene pronto. Las dispensaciones no son bíblicas, ni la gran tribulación futura, pero la segunda venida de Yeshua, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento, ese es el evento que estamos esperando. Yo te invito a que, si tienes dudas, contáctame. Yo en mis videos hablo así rápido porque tengo minutos, pero en nuestras clases lo despejamos texto por texto bíblico. Así es que hay que tener confianza en el Señor de que su segunda venida es real, pero las 70 semanas de Daniel se cumplieron ya hace tiempo. Solamente estamos esperando su segunda venida. Es todo lo que estamos esperando. Así es que Dios te bendiga y ten ánimo. El Señor viene pronto. Shalom.